Muy buenos días. Mi nombre es Patricia Córdoba Abundis y a nombre de la División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural del Departamento de Filosofía. Para nosotros, la división, es un honor tener como invitado al doctor Gerardo Ábalos Tenorio, investigador relevante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. De manera particular, me gustaría felicitar al maestro Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía, por instar estas actividades que sirven para, no obstante las condiciones de la pandemia, tratar de mantener una comunicación horizontal entre nuestros estudiantes y entre nuestros profesores. Es relevante también, desde mi punto de vista, que ahora que vivimos una crisis humanitaria en distintos sentidos, no solo por lo pandémico, sino también por lo económico, también por lo político, las humanidades estén tratando de jalarse, de sostenerse en un diálogo con la actualidad. El particular título que hoy nos presenta el doctor Gerardo Ábalos, Hegel, sus tiempos y los nuestros, es un título que nos ayuda a rescatar no solo el estudio de nuestros clásicos, su profundización, sino también nos ayuda a contextualizarlo con las situaciones actuales, las situaciones de nuestra contemporaneidad. Y en ese sentido, esta actividad tiende pues a enfatizar la necesidad de que las humanidades se conviertan no en disciplinas que solo se enseñan en facultades de filosofía y letra, en divisiones de estudios históricos y humanos, sino que se conviertan en disciplinas que dialoguen con los problemas contemporáneos. Considero que si el mundo está tan mal, es precisamente porque los estudios humanísticos no han tomado el timón ante las situaciones contemporáneas. Entonces, no me resta más que volver a felicitar al Departamento de Filosofía, a su jefe, a su comunidad académica, y darle la palabra al maestro Alejandro Fuerte, jefe de departamento, quien va a presentar a nuestro notable invitado, el doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Muchas gracias. Que disfruten la conferencia. Muchas gracias, doctora Patricia Córdoba, por presentar en este momento esta conferencia inaugural del ciclo 2020B para el Departamento de Filosofía. También agradecer al doctor Gerardo Ábalos que haya aceptado impartir esta conferencia virtual. Y voy a leer brevemente una ficha curricular del doctor Gerardo Ábalos. El doctor Gerardo Ábalos es profesor investigador titular de tiempo completo adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus libros más recientes son La estatalidad en transformación, Ética y política para tiempos violentos, Monarca, el ciudadano y el excluido, hacia una crítica de lo político. Por supuesto, un libro sobre Hegel que se llama Hegel actual, la paciencia de lo negativo. Entonces, es un honor que el doctor Gerardo Ábalos Tenorio nos acompañe y que imparta esta conferencia, Hegel, sus tiempos y los nuestros, a nuestra comunidad universitaria del Departamento de Filosofía. Bienvenidos todos y cedo la palabra al doctor Gerardo Ábalos. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente es para mí un honor y un privilegio poderme dirigir a todos ustedes. Agradezco en consecuencia la invitación a impartir esta conferencia inaugural a las autoridades académicas de la Universidad de Guadalajara, y en especial al maestro Solís, que tuvo la gentileza de pensar en mí para esta honorable tarea. Hegel, sus tiempos y los nuestros. Hegel es el nombre de un tipo de razonamiento que nos permite transitar por el método hacia la verdad. Estas son palabrotas, en una época signada por el relativismo. Obviamente en esta época
que le hemos llamado el etos posmoderno, es una especie de atmósfera pesada y densa que se filtra de mil maneras en el razonamiento. Evidentemente, hablar en estos tiempos de lo absoluto, del absoluto, de la verdad, pues resulta al menos anticlimático, resulta al menos problemático. Y esto es justamente lo que nos ha inspirado a leer a Hegel y pensar con Hegel nuestra época. Bien, Hegel, sus tiempos y los nuestros, nos obliga precisamente a reflexionar acerca de cuál sería un diagnóstico hegeliano de nuestros tiempos, dado que no lo tenemos en realidad, aunque algo se acercó Francis Fukuyama cuando, reivindicando a Hegel, al Hegel de Alexander Kojève, dijo que efectivamente habíamos llegado al fin de la historia porque el mercado y la democracia eran unos mecanismos de socialización cuasi perfectos que en efecto nos habían puesto en condiciones de resolver a través de sus mecanismos, del mercado y la democracia, los conflictos humanos de tal manera que la historia, entendiéndola como el camino o la hazaña hacia la libertad, es una interpretación crochiana, Benedetto Croce, del Hegel, pues efectivamente habíamos llegado a una situación de civilización así. Después el propio Francis Fukuyama tuvo que matizar esta perspectiva, dadas las enormes críticas. Fue un libro de distribución mundial y de traducción a muchos idiomas, que efectivamente marcó gran parte del debate acerca del diagnóstico de nuestra época. Y entonces el diagnóstico de nuestra época forma parte fundamental de nuestra posición en el mundo. Es una posición también en nuestra época y esa es la condición de posibilidad de poder transformar, reformar o conservar ese orden. Pues bien, la intuición es que Hegel resulta indispensable para comprender el mundo. Ajá. Pero aquí el problema es la visión que tenemos del mundo. Es decir, que cuando nosotros nos proponemos una interpretación hegeliana de la realidad, resulta que requerimos antes una visión hegeliana de eso que entendemos por realidad, porque si no, se produce un sinsentido. Vamos a poner un ejemplo. Si mi fuente para el diagnóstico de la actualidad es, por ejemplo, David Harvey, ¿no?, que nos ha hecho una reflexión importante de los espacios del capital y de la manera en que el capital se ha hecho global y ha modificado la forma de su acumulación, pasando de una acumulación de capital ordinaria, una acumulación por desposesión o por despojo, pues resulta que ya tenemos una premisa marxista, David Harvey es marxista, como condición de la interpretación de Hegel. Es la base de la interpretación de Hegel. Sucede con esto como sucedió durante décadas con la interpretación marxista de Hegel. Es decir, a Hegel solamente se le consideraba dignidad cuando se le ponía en conexión con Marx y además se le ponía de cabeza y bueno, Marx había hecho la hazaña de ponerlo de pie y entonces Hegel era útil para reforzar el punto de vista, la perspectiva, el análisis o, para decirlo de una manera contundente, de la crítica de la economía política que realizó Marx. Entonces Hegel era pues un instrumento conceptual indispensable, así inclusive lo había declarado el propio Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que en efecto la lógica de Hegel, decía Lenin, es indispensable para entender el capital de Marx. Bueno, esto daba pues a Hegel un lugar de precursor idealista y como idealista
místico y como místico fetichista. Y en consecuencia había que estudiarlo, claro que sí, pero con cuidado. Y había que tirar a la basura algunos párrafos que resultaban demasiado conservadores o que no iban dirigidos hacia las metas políticas del marxismo. Pero lo mismo sucede si tomamos al pie de la letra el diagnóstico de la época que nos hace Giorgio Agamben o Roberto Esposito, por ejemplo, para hablar de Italia, porque el primero pues nos pone en la condición de que la sociedad actual se parece más al campo de concentración, ¿no?, que al panóptico de Bentham que había utilizado Foucault para graficar la arquitectónica del ejercicio del poder en el mundo moderno. Pues bien, Agamben arranca precisamente con un tratamiento muy delicado, muy importante y muy profundo de la obra de Foucault, pero se va más atrás, se va al derecho romano y se va a los antecedentes antiguos del derecho romano, donde ubica una figura emblemática de la relación entre los seres humanos, que es el Homo sacer, el Homo sacer, que es el que se encuentra abando, es decir, en el margen, en una condición, digámoslo así, semihumana, porque la muerte del Homo sacer no va a significar un sacrificio, es decir, su vida no va a valer como algo importante, algo valioso, algo trascendental, que se tenga que sacrificar. Se sacrifica obviamente lo valioso. Y entonces, si el Homo sacer se le mata, se le da muerte, y eso implica impunidad, no es relevante su muerte, porque aquel que le da muerte no tiene que pagar ningún precio. Ese es el Homo sacer. Pues resulta que no es que en la época este Homo sacer se condensó en, en la posición de los judíos en el campo de concentración, donde para la perspectiva nacionalsocialista, efectivamente, los judíos carecían de humanidad. Y si ellos creían que la tenían, la primera estrategia de poder en el campo de concentración era despojarlos de su carácter de seres humanos y de su dignidad, especialmente como ha quedado plasmado en varios textos, no solo en Víctor Frank y Todorov, y por supuesto en el diario de Ana Frank, sino en muchos otros textos que efectivamente ubican ese lugar que querían los nazis que ocuparan los judíos como un lugar de abyección, profunda abyección. Bueno, de ahí que sea muy importante para la tradición judía haber reivindicado lo que pasó en los campos de concentración como un holocausto. Es decir, nos dieron muerte, pero esa muerte sirvió de sacrificio de los muertos para con los vivos, para el pueblo judío. Es muy importante entonces este renombre, esta vuelta al nombre para calificar algo que no puede quedarse como una mera matanza, como una mera masacre o como un genocidio. Se trata de un holocausto, es decir, los que murieron no murieron en vano. Bueno, pues el Homo sacer no tiene esta dignidad y se le puede dar muerte y su muerte no implica sacrificio. Es matable, pero no sacrificable. Su muerte no es ningún sacrificio. Pues resulta entonces que las sociedades contemporáneas están caracterizadas, están atravesadas por el Homo sacer. Aquí el problema de Agamben es, y el problema de nosotros, si hacemos nuestro diagnóstico epocal con base en Agamben, es que efectivamente o universalizamos el Homo sacer y entonces todos somos Homo sacer para todos, con lo que hay un problema lógico al visualizar quién es el no Homo sacer desde el cual se hace la calificación del Homo sacer como Homo sacer. Es decir, quién está en una condición de soberanía absoluta desde el cual, como a la manera de un púlpito, se dice cuál es la verdad y cuál es la mentira,
cuál es lo bello, qué es lo bello y qué es lo justo. ¿Quién está en ese pedestal? ¿Quién está en ese lugar de no homo sacer, que nos permite precisamente calificar la universalidad de homine sacere para calificar así a todos los seres humanos que vivimos en un campo de concentración? Bueno, pues resulta que esto pues no es empíricamente demostrable. Los seres humanos no vivimos en un campo de concentración. Es bien diferente la vida en el campo de concentración. Por testimonios y por textos escritos lo sabemos, que la vida cotidiana del ciudadano guión burgués del mundo moderno. Ciertamente, el pobre y el migrante, así como cierta condición de las mujeres en específica situación de violencia, tienen esta característica. Indudablemente, los migrantes del norte de África lo tienen respecto de Europa. Indudablemente, los migrantes latinoamericanos, especialmente centroamericanos y mexicanos, tienen una condición parecida de homo sacer en Estados Unidos. Pero en realidad, su trabajo está remunerado de acuerdo al mercado de los Estados Unidos y por supuesto que migran porque en sus propios países tienen una condición tal que huyen no nada más por razones económicas, sino también por la violencia que ha imperado en tiempos recientes, en las 2 décadas recientes, en Centroamérica y en México. Entonces ellos puede ser que sí, si visualizamos la manera en que organizaciones fascistas de antimigrantes se organizan incluso para darle muerte, como la cacería, como la asociación del rifle, que es la base de otro tipo de asociaciones, caza migrantes, literal, caza migrantes, pues efectivamente podemos advertir que hay una especie de condición de homo sacer del migrante. Pero también hay una condición de obrero asalariado, ya sea agrícola o industrial o en el sector servicios, que siendo migrantes obtienen no una condición de esclavos, sino una condición de trabajadores asalariados más parecidas al obrero que describió Marx en los capítulos referentes a la maquinaria y a la gran industria, es decir, a la producción de plusvalor absoluto y plusvalor relativo. Es decir, ahí sí tenemos al trabajador mexicano que labora en el sector servicios en Nueva York y que en esta pandemia puso alrededor de 1,400 hasta la fecha, hasta el momento, 1,400 muertos que han sido trasladados de Nueva York, solo en Nueva York, no en todo Estados Unidos, sino solo en Nueva York, y son trasladados sus restos a México para que aquí se hagan las exequias y los homenajes del caso. Estamos hablando también de que la economía californiana pues depende de la fuerza de trabajo mexicana y efectivamente el obrero asalariado explotado ya no le importó a Foucault y ya tampoco le importó a Agamben, de tal manera que el campo de concentración no es la fábrica y la fábrica no es tampoco el ágora. Y estas tres condiciones son muy diferentes, de tal manera que no podríamos creerle a Agamben cuando nos hace el diagnóstico de que nuestra época es la época del Homo sacer. Creo que esa fue la razón para haber desacertado tanto en su diagnóstico de la pandemia actual como no tan importante finalmente en términos de la letalidad del virus. Bueno, así podemos continuar con los diagnósticos de las personas, de los filósofos, de los intelectuales, que digamos se tienen mucha y buena prensa. Podríamos incluso cuestionar el diagnóstico que hace Naomi Klein, que es más bien periodista y es una excelente investigadora, tiene datos muy importantes, pero cuando nos dice
Esto lo cambia todo, se pone en la pista ambientalista y parece que el principal problema de la humanidad no está en el poder, no está en las relaciones de dominación entre humanos, sino que está en la relación del hombre abstracto, con la naturaleza abstracta, ¿no? Pues evidentemente un hombre africano, un hombre americano del sur no contamina lo mismo que el hombre japonés o que el hombre alemán o que el hombre estadounidense. Entonces, pues sí, la cuestión del cambio climático y de la destrucción ecológica y la aniquilación de los ecosistemas, sí es un gran problema, claro, pero ¿será el principal problema que nos haga eclipsar la visualización de los otros problemas que tienen que ver más con las relaciones entre humanos? ¿No estamos acaso fetichizando el objeto de estudio cuando decimos que es la naturaleza la que ahora está vengándose, diría la escuela de Frankfurt, de los seres humanos en una especie de pensamiento mágico que hace que se castigue a los seres humanos por cómo están destruyendo a la naturaleza y viene el virus vengador, además con nombre de superhéroe, COVID-19? Bueno, el nombre del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19, pero es algo así como lo que hace la naturaleza por nuestra culpa y por nuestra gran culpa que estamos destruyendo a la naturaleza. No se ha demostrado que ese virus venga ni del murciélago, ni del pangolín, ni de ningún animal, y no se ha demostrado tampoco que eso sea el resultado de la destrucción de la naturaleza. ¿Cómo es que brinca el virus a los humanos, destruyendo la naturaleza? Si ya llevamos mucho tiempo destruyendo la naturaleza y en realidad pues tenemos vacunas y tenemos una ciencia y una técnica que efectivamente hacen que la letalidad de las enfermedades contemporáneas no se acerque pero ni de lejos al número de muertos por las grandes pandemias históricas, empezando por la de Tebas, que dio lugar y motivo a Edipo, no a su complejo, que se fue después, a Edipo. Pues bien, ¿quién es el Edipo de nuestros días? Es decir, aquel que va a descifrar el enigma de la Esfinge y nos va a salvar de esta pandemia. ¿Putin? Y en todo caso, ¿quién es el filósofo que está haciendo un diagnóstico adecuado del presente? Un filósofo hegeliano del presente que nos esté haciendo un diagnóstico adecuado. Slavoj Žižek. Si le creemos que su amor absoluto es Hegel, tenemos que creerle que efectivamente está haciendo un diagnóstico de nuestra época, un diagnóstico hegeliano de nuestra época. Bueno, Slavoj Žižek tiene textos filosóficos indudables. No siempre es el conferencista que hace chistes obscenos y que ha atraído un enorme público entre psicoanalistas y politólogos que hacen este feliz matrimonio y que hacen simpáticos diagnósticos de nuestra época. Pero Žižek se ha equivocado en algunos lugares en la interpretación de la lógica de Hegel y se ha equivocado con tal de hacer propaganda lacaniana en algunos de los giros dialécticos de Hegel y nos hace creer que efectivamente Lacan es Hegel posterior, que es tan hegeliano que nos hace olvidar la manera en que el propio Lacan se refirió a Hegel de una manera bastante mecánica. Porque hay que recordar que Lacan aprendió a Hegel de las clases de Kojev y que Kojev era tan seductor en sus lecciones de Hegel que Lacan imitó el seminario donde efectivamente despliegan sus concepciones más interesantes que hay veces que quedan encriptadas en los escritos de Lacan. De hecho, hay escritos que pues parecen insondables incluso para alguien que ya ha entendido a Hegel. Y entonces de pronto parece que Lacan es, por ejemplo, que la lógica del no todo es un paso adelante sobre la lógica dialéctica de Hegel. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esas interpretaciones de Žižek por una sencilla razón. Vamos a poner un ejemplo que es muy elocuente. El espíritu es un hueso.
dice Zizek que dice Hegel, porque efectivamente en la fenomenología lo que está tratando de hacer Hegel es, dice Zizek, contrastar el órgano de la generación más sublime con ese mismo órgano en su versión más pedestre, es decir, el órgano genital masculino al mismo tiempo es el órgano de la generación más sublime, el órgano reproductor y el órgano también donde se orina, el órgano donde se producen los desechos de las necesidades más básicas. Bueno, pues esto efectivamente Hegel lo pone en la fenomenología del espíritu literal, pero lo enmarca en una crítica que él está haciendo a la frenología. La frenología era la pseudociencia que estaba tratando de hacer una correlación entre la dimensión del cráneo, las características del cráneo, el tamaño de cada una de las partes del cráneo con la raza y con la estructura de personalidad. Es decir, si eres cabezón, eres histérico, y si tienes la cabeza chiquita, eres neurótico obsesivo. No. Hegel está criticando ese punto de vista y está diciendo, para esta pseudociencia, el espíritu es un hueso. Eso dice Hegel. Es decir, lo contrario a lo que dice Slavoj Žižek. Claro, haciendo una lectura lacaniana de Hegel, se echan a un lado lo que Hegel sí dijo y lo que defendió toda su vida. Y Lacan se desvía y con Lacan un cierto tipo de psicoanálisis que supuestamente reivindica al otro y reivindica al gran otro amparándose en la autoridad de Hegel, pero de lo único que han leído de Hegel es la dialéctica del amo y el esclavo contada por Cogé. Luego entonces no nos ha de extrañar que el diagnóstico que hace de la época Slavoj Žižek sea erróneo y además sea esperanzador, contradictorio. Y es que es lógico. Si su filosofía había llevado a un callejón sin salida desde el punto de vista político y humano, es decir, la política de la verdad, que es la que reivindica Slavoj Žižek, llega a este diagnóstico. ¿Qué hacer frente a esta terrible operación del capital global a nivel mundial? Dice Žižek, ha llegado el momento de no hacer nada, quedar quietos, estudiar y no hacer nada. Pero que resulta que lo invitan a ser orador en el Occupy de los Estados Unidos. ¿Y qué hace Žižek en lugar de decir, pero a qué voy? Yo no estoy de acuerdo con esto. No, obviamente las cámaras, los reflectores son muy poderosos para que fuera y dijera un discurso esperanzador. Žižek dando un discurso esperanzador. No, es casi tan ridículo como esperar a Nietzsche, como imaginar a Nietzsche en la estación del tren dictando una especie de todo el poder a los soviets, ¿no? Un discurso esperanzador y no nihilista. Pues no, no, no era consecuente con lo que estaba planteando en sus libros. Entonces, ahora que ha dicho el autodenominado estalinista más importante del presente, yo no sé si sea el único, pero sí es el más famoso y el más conocido. Bueno, que nuestra época sí es de un capitalismo atroz, y que la esperanza hay que ponerla en los barrios pobres de las ciudades. Evidentemente, aunque trabajó como sociólogo, Žižek no es sociólogo y confunde al lumpenproletariado, que nutre de sicarios al crimen organizado, con el sujeto revolucionario. Y esto no corresponde a la densidad y fundamentación de la filosofía hegeliana. Y evidentemente, mucho menos reivindicar un comunismo como resultado de la salida de los humanos
al COVID, es decir, el reconocimiento de que somos seres sociales, de que somos, perdón, dependientes unos de otros y por tanto caemos en la cuenta que al ser interdependientes, lo mejor que nos puede pasar es el comunismo y entonces vamos a tener un comunismo renovado. ¿De qué está hablando Slavoj Žižek? ¿De qué mundo está haciendo el diagnóstico cuando sus estudios lacanianos llevan a la no esperanza, a la desesperanza, a que los seres humanos no tenemos remedio y mucho menos cuando se trata de un remedio que pasa por el orden social que implicaría una coerción y una reducción de la libertad subjetiva o de la libertad individual? Pues resulta que tampoco nos convence ese diagnóstico de la época. Y así podemos pasar revista a los teóricos más connotados del presente, igual a Badiou, a Rancière, a Judith Butler o a otros autores que venden muchísimos libros, aunque en realidad son libros capítulos, ¿no? Byul-Chul Han hace sus libros capítulos, es decir, en realidad pues, su libro sería de unas 1000 páginas, pero lo venden como 2 fascículos de 100 cuartillas y muy caros, por cierto. Y es un buen mercadólogo, nos dice que pues lo que se está generalizando ya no es el estado de excepción de los campos de concentración, sino un sistema como panóptico pero universal. Nos pone como ejemplos a China y a Corea por la manera y la estrategia que tuvieron para detectar el virus. Y realmente, si le creemos, pues parece un mundo, el chino, donde lo menos importante es que se hayan enfermado, sino que hoy en día pues ya vencieron la enfermedad, ¿no? Y no obstante el rebrote que tuvo en Beijing la enfermedad, pues ya prácticamente ya hubo así como congregaciones multitudinarias en Wuhan, y que ese autoritarismo resultó más efectivo que las democracias occidentales. Hizo una correlación que tampoco es muy válida desde el punto de vista politológico, porque los politólogos hacen correlaciones, pero muy respetuosas de los datos estadísticos cuando se puede hacer una correlación. No es cualquier cosa decir, a más autoritarismo, más control de las enfermedades. Y si fuera cierto que lo que hicieron para controlar la enfermedad es matar al virus junto con su portador, no aseguro que eso haya sido cierto, pero da de imaginar, es tan fantasioso como para decir que en cada poste hay un detector de fiebre y que te detectan inmediatamente y te mandan al hospital y tienen el medicamento y tienen la vacuna. Bueno, a pesar de que han hecho las pruebas con sus vacunas, todavía no hay una vacuna china para el mundo. Así que Byul-Chul Han, muy frankfurtiano al final, está repitiendo cosas que ya habían dicho y mucho mejor algunos representantes como de la escuela de Frankfurt, a pesar de que Byul-Chul Han es frankfurtiano. Es coreano, pero quiero decir que ha desempeñado su labor docente y de investigación en Alemania. Por eso es que, siendo coreano, ha tenido una difusión tan importante, ¿no? Y es que efectivamente aquí mostramos nuestro colonialismo intelectual porque todas estas versiones nos llegan de Europa y de Estados Unidos. En una entrevista hace poco, Alain Badiou, que sin duda es uno de los filósofos vivos más importantes del siglo XX y de lo que va del XXI, es un extraordinario filósofo sin duda. Sin embargo, le preguntan por quién sostiene el proyecto de emancipación. Y dice, no hay muchos, solamente somos 6. Somos el grupo de los 6. Y empieza a enumerarlos. Claro, aparte de él, va uno. Está Jacques Rancière, 2, Slavoj Žižek, 3, Antonio Negri, 4, se me olvidan los otros, Antonio Negri, Giorgio Agamben, por supuesto, y alguien más. Todos europeos, y Judith Butler, perdón, Judith Butler, 6. Bueno, 6. Todos europeos o gringos. Si hacemos caso de que Europa no solo está en Europa, sino Europa como construcción histórica se desplazó hacia el occidente
por el océano Atlántico, pues entonces resulta que tenemos una vocalización, un apalabramiento de un eurocentrismo puro, un eurocentrismo acendrado. Ni siquiera cuentan los quienes han sostenido aún hoy el proyecto de emancipación, pero que no nacieron en Europa, que no se criaron en Europa, que no discurrieron en Europa y no escribieron en inglés. Algunos de ellos sí, por supuesto. ¿Dónde quedó Achille Mbembe? ¿Y dónde quedó nuestra filosofía? No nuestra, la filosofía de la liberación de un Enrique Dussel que se ha esforzado mucho en que su perspectiva sea escuchada en Europa, incluso ha retado a estos grandes personajes a debates para decirles eurocéntricos en su cara y que ahora tomen en cuenta otro tipo de pensamientos, ¿no? Resulta que efectivamente todos estos autores han reivindicado una posición de emancipación y han hecho un diagnóstico de nuestro tiempo, pero es un diagnóstico que se parece más a sus propias teorías concretadas en lo que les gustaría ver del mundo actual. Con lo que le dan razón a Hegel, sin querer o sin saber. Badiou no es hegeliano, es más bien anti-hegeliano. Y le darían la razón a Hegel, porque resulta que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, lo real para ser real ha de ser conceptual. Es decir, que primero aparece una construcción conceptual del pensamiento conceptual y categorial y esto se proyecta en el orden natural que es el mundo natural, pero también en el mundo de los seres humanos cuando se les aprecia, se les percibe como todavía no organizados por el concepto, todavía no organizados por el espíritu, todavía no como parte del espíritu, que es la construcción, la creación humana, el pensamiento plasmándose en cosas, pero también, y más importante, en procesos. Resulta que el objeto no es objeto en tanto objeto procesual, y un objeto procesual solo es tal cuando aparece su negación determinada. Es decir, que para pensar las cosas de manera hegeliana, no solo tengo que pensar su negación, su negación particular, sino que tengo que pensar en en una negación determinada. Una cosa es su contraste del negro blanco, de la democracia al autoritarismo, de la justicia a la injusticia. Y otra cosa es encontrar su punto de contradicción determinada. Esto es muy importante para el pensamiento. Es una gran lección que nos sigue siendo útil, sobre todo en esta era de hiperideología, o sea, de hipermoralización. Aquí hay un antídoto, y es el antídoto hegeliano. No solo un escepticismo, no solo un distanciamiento de cualquier moralidad abstracta, no quiere decir distanciamiento de la moral acá tipo Maquiavelo, no, 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 un distanciamiento de la moral, de cualquier moralidad abstracta y una concreción del pensamiento transitando procesualmente entre el ser y su negación, pero su negación determinada. Es decir, no estoy hablando de tesis, antítesis y síntesis, y tampoco estoy hablando de dialéctica negativa al Adorno. Fíjense cómo la dialéctica negativa solamente funciona frente al ser, que es positivo, pero no funciona en realidad si se lee la segunda parte de la ciencia de la lógica, que es la doctrina del concepto. Y ahí hay una doble negación. Y esta negación es la negación general y abstracta de algo, del objeto, del ser, que es la nada. Y esto provoca el devenir. ¿Y el devenir hacia qué? Hacia la negación determinada. El contrapunto no es suficiente.
es necesario un momento en el que aquel ser parece y aparece como el ser positivo, pero en realidad es la negación del ser. ¿Esto qué quiere decir prácticamente? ¿No? Que además de la negación determinada, estas son, permítanme un segundo, porque esto lo tenía trabajado, pero desde hace tiempo. La negación determinada. Ajá. Hay además némesis. Negación de algo y luego la némesis. Algo que se le parece, pero es su contrario. Algo que se le parece, pero es su contrario. La verdad es un posmoderno el que se acercó a esto, Jean Baudrillard, con la noción de simulacro. Según mi lectura, puede haber otro, pero yo no lo conozco. Está el contrapunto. Vamos a ponerle así, del blanco-negro. Del hombre-mujer. El contrapunto. Pero luego hay una negación que niega la negación. Y su peculiaridad es que se parece y aparece como si fuera el ser, pero es como un falso profeta, es como un falso mesías, es como la afirmación de algo que es su contradicción negativa, su negatividad absoluta, y son las némesis. Por ejemplo, del socialismo, el socialismo tal y como se construyó como un proceso histórico del siglo, de las utopías del Renacimiento recuperadas por la Ilustración y luego negadas por la propia Ilustración y por el espíritu positivo del siglo XIX al ponerle utopías y unas utopías que no nos servían en realidad. Marx recupera la idea de socialismo y la idea de justicia asociada con el socialismo, pero la quiere encarnar en algo diferente a la utopía, renuncia a la utopía y plantea el comunismo científico. Eso no les gusta a los que reivindican a Ernst Bloch y la utopía de la utopía posible, la utopía presente, la utopía necesaria, la utopía no sé qué, y son marxistas, porque el propio Marx era antiutópico y reivindicó un comunismo científico, Marx Dixit, yo no lo digo, y con ello incorporó superando al socialismo llamado utópico y también al anarquismo de Proudhon, al que odiaba con todas sus fuerzas, a Proudhon, y también a la construcción teórica de Proudhon. En consecuencia, toma y sale el comunismo científico. El resultado histórico de esa idea no fue un régimen de mayor libertad, no fue un régimen democrático, no fue un sistema de igualdad jurídica y de igualdad sustantiva, de igualdad real más allá de la igualdad formal jurídica. No, fue un sistema totalitario, unipersonal, de culto a la personalidad del paranoico Stalin, tan paranoico que mandó matar a Trotsky con varios intentos, ¿no? El primero encabezado por el gran muralista David Alfaro Siqueiros, y el segundo, pues ya saben ustedes la historia de Ramón Mercader y su violetazo que destruyó, bueno, la vida de León Trotsky. Bueno, resulta que esto era promovido por un comunista. No nos extraña que los comunistas tienen un etos de esa naturaleza. Y cuando tienen el poder, se vuelven intolerantes y aplastan la libertad. Y no les gusta la oposición. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? La moralidad simplemente dice porque traicionaron el legado, porque son malos, porque en realidad siempre fueron ambiciosos y cobardes, porque no, a ver, pero hagamos un análisis racional. Lo que me estás diciendo es que tengo que más bien estudiar psicología para entender procesos políticos e históricos complejos. Y eso no es correcto. Vamos a estudiarlo sin moralidad abstracta, porque Hegel criticó a Kant. Y lo criticó porque la moralidad de Kant era abstracta. Y en realidad me impele
obedecer un cierto imperativo de manera categórica para ser moral, pero en realidad no me dice nada concreto. Y esa es la crítica del joven Hegel a Kant, y luego concreta en la fenomenología del espíritu, en la enciclopedia, en la filosofía del derecho, esa crítica y nos dice qué quiere decir. Por eso me parecen ilegítimos. Bueno, no me parecen ilegítimos, me parecen legítimos, pero incorrectos los intentos de kantianizar en este mundo a Hegel. Hegel criticó a Kant, ahora de lo que se trata es de reivindicar a Kant y torturar la letra hegeliana para hacerle decir que tiene un imperativo categórico a la manera de Kant. No, no. Hegel dice lo que es, cómo es y por qué es. Pero cuidado, lo que es no es lo que aparece o lo que nos reportan los sentidos. Lo que es algo más complejo y se requiere la reflexión acerca de lo que no aparece. Y esos son categorías y categorías dialécticas estrictamente. Y dialéctica no se reduce a la relación amo-esclavo, por supuesto que no. Entonces, efectivamente, hay una antítesis que no es dicha como antítesis, es una némesis. Y esa némesis del socialismo no es el capitalismo, sino el comunismo. Se le parece mucho, pero es la negación absoluta respecto del socialismo. Es el totalitarismo en nombre de Marx, es la némesis y va junto con el ideal socialista. Es decir, el socialista tiene un ideal de justicia y no le queda de otra más que imponerlo por la fuerza a aquel que por alguna razón no está de acuerdo. Y aquel que no está de acuerdo tiene que renunciar a su libertad individual para aspirar a una justicia comunitaria. Esto es precisamente lo que no es Hegel. Y aquí efectivamente he tratado de ir al núcleo del pensamiento hegeliano para que veamos la importancia de estudiarlo a la letra y no a través de intérpretes que tienen más bien otros intereses y quieren, con el nombre y el prestigio de un autor verdaderamente difícil, cubrir sus expectativas que son más bien de otra naturaleza. Son intereses ideológicos que vienen de varios de los ismos. Si tan solo se dieran cuenta de que el propio Hegel rechazó la moralidad abstracta, podrían poner en cuestión la supermoralización que le quieren endilgar al propio Hegel. No, Hegel no es tan compatible con Marx. Hay que negar varias partes del pensamiento dialéctico de Hegel para hacerlo compatible con Marx. Tampoco es compatible con Freud ni con Lacan de primera, ¿no? Así como un tapón de un frasco. No ese es el ensamble que promueve Hegel. Sí promueve la libertad de pensamiento, y al promover la libertad de pensamiento efectivamente se coloca en contra de las varias tentativas de interpretarlo para ganar agua a su molino. ¿A quién me refiero? Básicamente me refiero a Axel Honneth y a Charles Taylor, que son dos de grandes pensadores contemporáneos y actuales, que por cierto no han renunciado al proyecto de emancipación, pero tampoco consideran que un orden violento, más bien una estrategia de violencia revolucionaria pueda llevar a la solución del asunto. Pero lo que están haciendo con Hegel es que efectivamente recuperan el prestigio de Hegel. Charles Taylor tiene dos textos sobre Hegel, el famoso Hegel así, publicado en 1975, Charles Taylor, y luego publicado en América Latina, aquí en México, con una labor editorial muy, muy importante de varios traductores, publicado por la Ibero, en coedición con la UAM, en coedición creo que con la UNAM, en fin, con un esfuerzo realmente notable, y pusieron el libro de Charles Taylor al alcance del público de habla española, aunque desde 1975 estaba disponible en inglés. Y
y luego tiene otro texto que se llama Hegel y la sociedad moderna. Ese sí fue un breviario del Fondo de Cultura Económica, que se ha reeditado en varias ocasiones. Y Charles Taylor también, en el Fondo de Cultura Económica, publicó su política del reconocimiento, haciendo del reconocimiento una divisa hegeliana, ¿no?, de la dialéctica del amo y el esclavo y la lucha de las conciencias y el reconocimiento en ese sentido de la conciencia, y de la dialéctica muy esclavo, donde a final de cuentas es el esclavo el que verdaderamente se convierte en amo, que es la manera más sencilla que encontró Kojève, por ejemplo, de explicar la dialéctica hegeliana. Bueno, resulta que con el reconocimiento se han identificado varios filósofos de nuestra época y han impulsado a través de esa divisa hegeliana, de ese locus hegeliano, han impulsado más bien un proyecto kantiano de moralización, que se reduce en respeta al otro, incorpora al otro, incluso adopta varias de las formas de vida del otro para que de esa manera la civilización pueda seguir avanzando. Entonces la lucha por el reconocimiento es así como un imperativo de los distintos movimientos que se organizan y buscan el reconocimiento. Gran parte de la retórica posmoderna, y no tan posmoderna, sino prácticamente política de nuestra época, tiene que ver con esta hipermoralización de una moralidad abstracta que hace que los derechos de distintos grupos de la sociedad civil sean como reivindicados en una lógica de reconocimiento, y esto se hace aparecer vinculado a Hegel. Bueno, no está vinculado a Hegel. Ese no es Hegel. Es decir, si quieren, sigan citando frases descontextualizadas de Hegel, pero Hegel no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver con la moralidad abstracta de Axel Honneth, de Charles Taylor y de otros autores que han reivindicado el respeto al otro como el programa hegeliano. No en vano. Axel Honneth termina su recuperación de Hegel antes de la fenomenología del espíritu y reivindica la filosofía real de 1805, 4 y 5, y luego se brinca a la filosofía del derecho para reivindicar, como lo dice su libro, el derecho de la libertad. Es un texto de Axel Honneth, el derecho de la libertad, es decir, la libertad haciéndose derecho, que es la filosofía del derecho. Muy bien, pero ¿qué pasó con la fenomenología del espíritu, que es la introducción a todo el sistema hegeliano? Y es que la fenomenología del derecho, perdón, la fenomenología del espíritu les resulta muy incómoda a algunos autores que han pretendido moralizar o hipermoralizar el legado de Hegel, entre ellos al propio Axel Honneth. A mí me parece que este es un intento kantiano, ¿ah?, por reivindicar un programa político determinado. Hegel simplemente considera que la dialéctica está en la lógica de 1812-1816, es el que insufla de espíritu a todo el sistema, esbozado en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, por un lado, y también en la filosofía del derecho, y también en la filosofía de la historia, en la filosofía de la religión, en las lecciones de filosofía de la religión, en las lecciones de filosofía de la estética, en las lecciones de estética y de historia de la filosofía. También es Hegel, sobre todo en la parte introductoria. Pero la letra de Hegel no fue demasiado abundante, pero sí fue sumamente densa, prolífica, pero muy, muy, muy densa. Y lo que hace con su época es que le extrae a su época, a la cotidianidad de su época. Recuerden aquella sentencia hegeliana de que la lectura del periódico todos los días por la mañana es la oración del realista. En política, Hegel es realista. En política, Hegel reivindica la libertad, pero no la libertad abstracta, sino la libertad subjetiva, es decir, la libertad del individuo conciliada racionalmente con la libertad de la comunidad a través del Estado. Sin Estado no hay libertad.
Esto no lo descubren los republicanos y menos los del siglo XX. No, esto está en la tradición ilustrada, recuperada de manera superadora por Hegel. Superación que implica una negación y una vuelta a eso que se niega, pero en otro nivel de comprensión. Estos son movimientos magistrales de Hegel que nos deben seguir dando lecciones para pensar nuestro presente pero también en contra de los otros clásicos y en contra también de los pensadores hegemónicos a los que no estamos obligados a repetir. Podemos debatir, podemos criticar, podemos pensar con ellos y debemos pensar contra ellos. De otra manera, no vamos a aprender nada y vamos a seguir siendo una colonia de los nuevos imperios ideológicos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gerardo Ábalos esta conferencia magistral. Nos ha presentado de manera muy interesante. Vamos a dar unos minutos para que el público que ha venido escuchando pueda formular preguntas al doctor Gerardo Ábalos. Estoy al pendiente de estas preguntas. Como no, encantado. Gracias. Bien, mientras van llegando estas preguntas, yo formulo una pregunta. Muy interesante la exposición, digamos, las distintas interpretaciones que se han venido haciendo de la filosofía de Hegel, cómo cada una de ellas retoma algún elemento para efectos de integrarlo en un tipo de proyecto intelectual que no necesariamente se corresponde con el sistema de Hegel. Y yo preguntaría en este caso la vigencia del concepto de enajenación, que es uno de los conceptos que Charles Taylor, en su libro sobre Hegel y la sociedad moderna, considera que nos permite darle como cierta vigencia al pensamiento de Hegel. Si nos podría, por favor, explicar un poquito más ese concepto de enajenación. Sí, excelente pregunta, porque justamente una de las operaciones de este kantismo con fraseología hegeliana es que toman conceptos y categorías de la tradición hegeliana, especialmente que se aparecen en el discurso hegeliano con un lugar muy importante en el desdoblamiento del pensamiento, y luego lo presentan como una categoría que nos permite inspirar un diagnóstico de nuestra época y una denuncia de nuestra época. Porque la moralización implica denuncia, pero también una prescripción acerca de lo que hay que hacer. Y esto llena muchas expectativas terapéuticas de los seres humanos. Es decir, a nosotros no nos satisface solamente saber qué hacer, sino nos satisface realizarlo. Nos gusta la praxis, nos gusta modificar el mundo, no solo estudiarlo. Sobre todo cuando hay militancia partidaria. Efectivamente, el problema, bueno, primero hay que ponerlo en su contexto. Enajenación o alienación en español es la traducción del término enfremdung que usó Marx en los manuscritos económico-filosóficos de 1844 y en otros de los cuadernos que redactó en esa época en París. Algunos de esos los publicó Era con el nombre Cuadernos de París, la editorial Era, y eran cuadernitos que no se habían publicado antes ni en Grijalbo ni en Alianza Editorial. Y ahí tenemos la visión general de la Enfremdung, que quiere decir transferir a otro las cualidades de uno, ponerlas en sus manos. Y hay una enajenación de origen más bien romántico, amoroso. El primer romanticismo hace uso de esto cuando describe el amor. En efecto, el amor precisamente consiste en darse al otro y no esperar nada a cambio. Estamos hablando del primer romanticismo, del Frühromantik, que, por ejemplo, nutre la filosofía de Schleiermacher,
Dante es un teólogo importantísimo que a Hegel no le va a parecer completamente satisfactorio. Entonces, en Fremdung, Außerung y Entäußerung son giros idiomáticos que sutilmente dan un significado específico a lo que en Marx es simplemente alienación. Hay 4 momentos de la enajenación en Marx: la del trabajo, es decir, cuando yo trabajo, estoy obligado a hacerlo, no me gusta, y más si es home office, o trabajo a distancia, como le dicen los españoles, o trabajo en casa, y yo estoy más explotado, entonces pues me siento más alienado, ¿no? Porque no me dejan ni siquiera ir al baño. Y más si me termino de bañar, pues puede correr el riesgo de enseñar lo que no se debe y así. Cosas de este tipo nutren el trabajo mismo. Está alienado. No me gusta que sea lunes, me gusta que sea viernes y el cuerpo lo sabe. Me gusta divertirme, pero trabajar no me gusta. Entonces, el trabajo está alienado o enajenado. El producto del trabajo, en consecuencia, está enajenado o alienado. El producto, lo que se crea o el servicio que yo tengo que dar es mi obligación. Entonces, si el cliente, si parte del imperativo de mi empresa es el cliente es primero y el cliente me empieza a molestar, me empieza a regañar, pues ni modo, me tengo que aguantar, ¿no? Aunque me insulte, etcétera. Y entonces, el producto de mi trabajo, que en este caso es un servicio, o cuando es un objeto, un automóvil, una casa, etcétera, no me pertenece. La Casa Blanca de la Gaviota, pues no es de los obreros de la construcción que la hicieron. Entonces, el producto del trabajo está enajenado. Y luego hay una enajenación que dice Marx es de un hombre sobre otro hombre, de un ser humano sobre otro ser humano. En consecuencia, uno se beneficia de la enajenación, ¿no? Es como el amor cuando ya no es amor y es enajenación, pero de bienes inmuebles y de bienes muebles y de bienes de todo tipo, y entonces la pensión y todo esto, pues implica una enajenación de un ser humano al otro, ¿no? Uno es despojado de lo que tiene, y otro se beneficia, ¿no? La pareja del desamor, pues en uno de los polos es quien se queda con los bienes y con los hijos. Bueno, esto no ocurre muy frecuentemente, pero ahí está, ¿no? Despojo, etcétera. Unos se benefician, unos se la pasan muy bien en la vida y otros se la pasan padeciendo, ¿no? Mientras que unos, por ejemplo, pueden ir a las islas del Caribe en este momento, agarran su yate y se la pasan bien, ¿no? O como los familiares de Peña Nieto durante el peñismo, se la pasaron muy bien. Los hijos, las tías, los nietos, las amigas de la primera dama, etcétera. Muy bien. Se la pasaron muy bien. En el avión presidencial, ¿no? Pues todavía no se ha vendido. Y se la pasan muy bien, ¿sí? Y mientras otros tenemos que trabajar todos los días y estamos en malas condiciones económicas. Y hay muchos trabajadores que no pueden dejar de trabajar y los jóvenes ya van a tener un empleo, pero quizá ya no tengan ISSSTE, Seguro Social, Infonavit, Fonacot, prestaciones sociales, ni nada de eso. Entonces, bueno, el mundo no fue hacia unas mejores condiciones. Y luego Marx avienta un cuarto momento de la enajenación, que es la enajenación del ser humano en cuanto tal, ¿no? Lo traducen como la enajenación genérica o enajenación del género humano en tanto género humano, porque resulta que entre más avanza la tecnología, más se animaliza el ser humano. Y entonces es una renuncia a sus condiciones esenciales, dice Marx, ¿no? Gewesen, Gewesen, a su ser esencial. Y esto nos revela a Marx, jus naturalista. ¿Por qué es mala la explotación? Bueno, pues porque es contra la dignidad del ser humano, ¿no? Contra la dignidad. Entonces, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene? Alguien diría con una ética nietzscheana que pues hay quienes efectivamente eso demandan para ser completos.
Esto es muy, muy fuerte. Marx reivindica ese sentido teológico de la esencia humana como una esencia inalienable, que es la fuente de la doctrina de los derechos humanos. Y ese es el uso que hace Marx del término enajenación y que fue el que más se popularizó durante el siglo XX porque todo era enajenante y enajenado y las masas están enajenadas y el proletariado está enajenado. Entonces el marxista militante parecía cura y hacía el proceso de concientización, que es un proceso de desenajenación para concientizar al proletariado a través de una revista, a través de un video, a través de un mecanismo de construcción de hegemonía para que el proletariado y el campesinado, y los indígenas y las feministas, o las mujeres, mejor dicho, se desenajenaran y por tanto reasumieran la esencia humana en tanto libre. Ese es el uso de Marx. El de Hegel no es así. A Marx le gustaba mucho la parte de la dialéctica del señor siervo en Hegel, pero hay que decir que es tan solo una de las 18 figuras que el espíritu ha de transitar para que la conciencia devenga autoconciencia y por tanto saber absoluto, que no es una meta, no es un lugar, sino el nombre del proceso completo. Y en consecuencia hay 3 distinciones en la enajenación. En lo que nosotros llamamos enajenación, que siempre es negativa en Marx, en Hegel es negativa positiva, es procesual, por tanto es necesario y es un movimiento de la conciencia, no es de la persona, no es del antropos, no es del individuo, es de la conciencia y para que la conciencia sea consciente debe tener un contenido y ese contenido es el otro en tanto objeto. O sea, todos somos objetos, todos nos cosificamos frente al otro, no nada más las mujeres, todos somos objetos de la conciencia y cabemos o no en la conciencia del otro si hay un horizonte en el que el otro esté en su momento de despliegue de la autoconciencia. A ese despliegue se le llama Auserung, que es simplemente exteriorización para asumir el punto de vista del otro y verme desde el otro. Y eso se le llama Entoiserung, extrañamiento, lo traducen. Entonces tenemos 3 categorías, ¿no? Auserung, Enfremdung y Entoiserung, que describen 3 momentos distintos, llamémosle así, de la enajenación necesaria, de la exteriorización y luego el verme desde el exterior como lo que soy, pero es desde una conciencia ajena, que es un momento de mi propia conciencia. Freud no había leído a Hegel, no leyó a Hegel y más bien le daba respeto, lo dejó a un lado, pero gran parte de lo que hace Freud en la década de los 20 tiene que ver con esta enajenación necesaria, porque si no me enajeno, no soy. ¿Qué no soy? No soy ser humano, porque como ser humano soy relacional, no soy esencial, bolita, mi dignidad, soy relacional. Entonces, pues sí, hay lecturas hegelianas marxistas que quieren hacer a Hegel un emancipador del tipo Marx y pues nada que ver. En realidad, hay un concepto complejo de enajenación. Y Taylor lo remite solamente a la manera de exteriorización. El problema con Taylor es que echa por la borda el concepto de enajenación o de alienación de Marx y toda la problemática de Marx, ahí al revés de lo que le ocurre a los marxistas. Y reivindica solamente, más bien, se refiere a solo un momento de la enajenación necesaria. Es triple y es negativo. En la misma línea, Axel Honneth también da unas conferencias sobre reificación o cosificación. Que es un tema pues prácticamente de la manera en que Lukács hizo una recuperación del pensamiento hegeliano, perdón, pero en clave marxista, ¿no? Lukács es el típico ejemplo de un hegeliano marxista.
entonces escribe su libro del joven Marx y luego se avienta todo su libro sobre bueno, no es sobre la cosificación, es historia y conciencia de clase, pero ahí trata el tema de la cosificación, ¿ah? O reificación, y entonces lo recupera ahora Axel Honneth también como para abrir posibilidades a la manera en que está haciendo la reinterpretación de un locus hegelo-marxista, digámoslo así, ¿no? Y eso le da bastante potencia a su pensamiento, me parece a mí, pero el problema con la cosificación eh, es el mismo que con la enajenación, ¿no? El devenir cosa, ¿ah?, es parte del proceso de conciencia. Es, digamos que no tiene nada de malo. Tiene algo de malo cuando de eso haces un absoluto. Ahí está el problema. Cuando de algo que es relativo y procesual, lo absolutizas y entonces lo quieres destruir. Entonces viene un fetichismo como cuando los luditas rompieron las máquinas porque las sentían competidores, ¿no? Rompieron las máquinas. Y es siempre un momento de la protesta. Romper todo, pintar todo, y están cosificando, porque ahí no está el problema, ¿no? Pero bueno, no le pidamos peras al olmo. Para que el hegelianismo se traduzca en acción política todavía falta muchísimo y muchísima difusión y sobre todo combatir a los pseudo-hegelianos que andan eh, abriendo una especie de eh, sucursales de Marx con el nombre de Hegel, porque ahora pues ya no pueden decir Marx Dixit, entonces ahora dicen Hegel Dixit, y entonces pues ahí por ahí se filtra cualquier cosa. Como es tan difícil, con Hegel se puede decir cualquier cosa, cualquier ocurrencia, y no para nada, ¿no? Es incompatible con muchas de las ideologías del presente, según mi punto de vista o mi perspectiva. Muchas gracias, doctor Gerardo Ábalos. Sí, Voy a gracias. hacer lectura de preguntas del público. El maestro Javier Rentería nos dice lo siguiente: como geógrafo me llamó la atención las referencias que hizo en su exposición a la obra y pensamiento de David Harvey. Al respecto, ¿cuál es su opinión a la idea que sostiene Harvey en su libro Ciudades Rebeldes, al sujeto histórico de vanguardia y revolucionario, que se transforma del proletario en la obra de Marx a los movimientos sociales de Manuel Castells, a la propuesta de Harvey de las ciudades llamadas a producir las transformaciones sociales en el capitalismo? Esa es la pregunta un poquito amplia y compleja que nos hace el maestro Javier Rentería. Pregunto al doctor Gerardo Ábalos si gusta dar respuesta o si busca que lea el conjunto de las preguntas, como usted. Sí me permite responder porque es un poco difícil porque se refiere a Harvey, ¿no? David Harvey. De acuerdo. Hay una, bueno, para decirlo así de manera franca, sin que se suene petulante, pero es necesario decirlo. Nuestro colonialismo le ha hecho mucho, nuestro colonialismo intelectual le ha hecho una gran festividad a Harvey con su idea de desposesión, la acumulación por desposesión, ¿no? En realidad, cuando seguimos la letra de Marx y él tiene un texto de interpretación letra por letra del Capital de Marx, descubrimos que el despojo es una característica de la acumulación del capital en todo momento, en todo momento. Ahí preferiría la lectura de Dussel que dice que el plusvalor es robo de vida. Pues sí, porque cualquier partícula de plusvalor implica un proceso cotidiano, no nada más los grandes procesos cuando se le quita la tierra a los trabajadores del campo, que por lo demás, pues eso es convertirlos en asalariados según la perspectiva de Marx, ¿no? Y en consecuencia, hay ahí un planteamiento teórico que me parece muy débil en Harvey y que está en la base de su diagnóstico de las ciudades, ajá, y de los espacios del capital para hallar un contrapunto que es la sustitución del sujeto revolucionario, pero ahora en la nueva distribución o en esa determinación
donde el proletariado clásico del siglo XIX pues prácticamente ha desaparecido. Y esto por un problema conceptual que está desde Marx, y es que el proletariado y el burgués comparten el mismo etos. Al proletariado le interesa vender su fuerza de trabajo, es un comerciante y se organiza en sindicatos y en partidos para obtener las mejores condiciones. Y ese proletariado se multiplicó y se hizo mucho más complejo y se mundializó. Entonces, efectivamente, aparte de la cuestión esta de que en el fundamento está este diagnóstico de época en que el capital actual se acumula por despojo, pues resulta que el capital de siempre se ha acumulado por despojo. Y que no es nada nuevo ni un descubrimiento hablar del despojo, porque eso es plusvalor en todos los sentidos. Y a mi juicio ahí está un error en la fijación de los niveles de concreción y de abstracción del propio Marx, porque además hay que decir que Marx no terminó de concretar el capital, la comprensión del capital como concepto. Y en consecuencia hay choques teóricos con lo espacial. Ajá. Y, por supuesto, hallar un sujeto revolucionario a estas alturas, a la manera de Marx, no me parece viable, precisamente porque se trata de repetir la cuestión, el error de Marx al no identificar al burgués y al proletario como si lo hace Hegel. Es decir, para Hegel es una corporación, la alianza entre capital y trabajo, y lo que hay disonancias son en las ramas industriales que se pelean por el plusvalor. Y ahí entra el Estado a racionalizar y armonizar las distintas ramas industriales. De todos modos está aconteciendo, nos guste o no, a nivel mundial con el imperio de los expertos, que pueden ser de distintas nacionalidades y de distintas procedencias. Entonces, bueno, creo que tengo ahí, bueno, personalmente me parece que avanza mucho en los espacios del capital, pero a la hora de concretar al sujeto revolucionario, a la Castells, pues ahí sí me parece que todavía se adelantan demasiado. La época no está para eso, me parece a mí. Yo no veo pues a un sujeto revolucionario que instaure otro sistema, ¿no?, diferente a este sistema del intercambio de valor por valor. Así es. Es mucho más complejo, obviamente, pero esto me parece que puntualiza una posible respuesta. Muchas gracias. Leo otra pregunta de Ricardo Zárate de Aquino. Dice lo siguiente: bajo esta perspectiva hegeliana, ¿cómo hablar de la libertad subjetiva fuera del pensamiento colonista? Claro, es que el pensamiento colonizado es, me parece a mí, un momento esencial en la no libertad, libertad subjetiva. La libertad subjetiva es la libertad del sujeto en el orden individual. Es hacer lo que se quiera. Es la libertad del liberalismo en su primer momento. Ya luego viene la libertad positiva y la libertad con las leyes y la libertad dentro del Estado. Pero una libertad dentro del Estado que niegue la libertad subjetiva no es libertad. Esto, cuando lo aprecias en términos del despliegue del concepto, el imperio de Hegel es el imperio del concepto. Esto a veces no se entiende. Y el imperio del concepto quiere decir que hay un país que produce los conceptos y los demás lo imitan. Y lo vemos todos los días en nuestras problemáticas y en nuestros proyectos de investigación y en cómo habla la gente. Cómo habla la gente acerca del otro, del respeto, de los derechos humanos, de la violencia de género. Todos estos son temas que se han impuesto desde la lógica imperial, y nosotros al adoptarlos acríticamente, no quiero decir que no valgan, quiero decir que no han sido discutidos y que deben ser discutidos con toda libertad. Sin embargo, pues falta la libertad y tú empiezas a
a criticar un concepto, el que sea, no, o sea, todo lo políticamente correcto se te viene encima y te hacen escrache y te prácticamente te hacen una especie de proceso inquisitorial sin derecho. Entonces, ese es un problema de nuestra época. Digo, ya está Chomsky y encabezando a muchos otros intelectuales, dijo, cuidado con la intolerancia de los que se dicen de izquierda porque están contradiciendo el legado de izquierda. Es decir, no hables de la manera en que estás hablando, tienes que hablar con lenguaje inclusivo, incluyente. No hables de los indios de esa manera, no hables de los negros de esa manera, no les digas negros, no les digas viejitos, no les digas chaparros, no les digas gordos, no les digas prietos, ¿no? Hasta a Bárbara Regil le fue re mal cuando dijo, se puso un filtro y dijo, ay no, qué prieta, qué fea. No se la acababa en las redes sociales. Imagínense que una gran luchadora de las causas feministas, como es Marta Lamas, ahora ella esté en la picota, ella esté en el banquillo de los acusados. Acusada por gente que no ha estudiado ni del 5% de lo que ha estudiado Marta Lamas y ya soportó todos los insultos e improperios que vinieron de la derecha, que vinieron de los fascistas, que nada más le insultaban. Yo fui testigo de varios de esos insultos, que le decían de lo peor, y ahora se tiene que aguantar los insultos de las feministas consecuentes. ¿Qué pasa ahí? No hay libertad subjetiva. No hay libertad subjetiva, aunque esté en nuestra constitución, aunque esté en el papelito. No hay respeto por la libertad de pensamiento. No hay libertad subjetiva. ¿Qué estamos viviendo? El primitivismo, un primitivismo bastante desconcertante en esta época. Entonces, lo que pasa es que nos hemos tragado enterito los 8 objetivos del milenio con sus 21 o 24 metas, no me acuerdo. Nos las hemos tragado enteritas y hemos replicado ese lenguaje, ¿no? Pero claro, ¿quién se atreve a hablar en contra de los derechos humanos? En contra de la ideología de los derechos humanos, en contra de la ideología vegana y animalista, en contra de la ideología de género. ¿Quién se atreve a hablar? Nada más la derecha joven latinoamericana, pero la izquierda mejor no habla, porque te puede ir muy mal con el imperio de las redes sociales. Entonces, esto, llamarle sujeto revolucionario a los sujetos, a la cyberpolitik, a los que manejan las redes sociales, a los que se mueven por redes sociales, hay que tener cuidado porque hay grandes signos de fascismo en las redes sociales, de intolerancia, de racismo, de clasismo y de imperio de los ignorantes. Eso no me cabe la menor duda. Entonces, con ignorancia no puede haber libertad, ni subjetiva ni objetiva, por cierto. Hegelianamente. Sí, muchas gracias. Voy a dar lectura a otra pregunta de Adrián Esquive. Dice lo siguiente. Saludos, maestro Fuerte y doctor Ábalos. Mientras explicaba algunas ideologías como capitalismo, socialismo y comunismo, menciona ciertos conceptos para designarlos. ¿Cuáles son contraste, contradicción y némesis? Al nombrar esta forma de designarlos, pregunta, ¿existe también ciertos grados de contradicción en la dialéctica hegeliana? Esa sería la pregunta, la repito. También ciertos grados de contradicción en la dialéctica hegeliana. No son grados, es que no es lo mismo el contraste. O muy sencillo, con términos fictianos, ¿no? Yo, para ser yo, fictianos, esto no es Hegel, es Fichte. Yo, para ser yo, necesito al otro para que sirva de mi contraste, pero yo necesito un otro determinado que es mi contrapunto. Ahí hay no solo un contraste, sino una contradicción. Pero esta contradicción se desdobla en dos. No es que sean grados, es que la contradicción es un proceso. La contradicción es el devenir de la negación. Y entonces la contradicción expresada, cuando la llevamos a su extremo, me va a revelar al ser, pero con su cara monstruosa, el fundamento oculto
lo ominoso, lo terrible, me va a revelar el supuesto o fundamento obsceno de lo que aparece. Ese es eso. Entonces, cero ingenuidad, escepticismo, sí, pero un escepticismo que me devela dónde está la verdad de algo, y eso es el rostro que no me gusta ver. ¿Dónde está la contradicción de los derechos humanos? La tortura cotidiana. Incluso en lo que ha legitimado la ONU, porque la ONU se ha instalado como la gran guardiana de los derechos humanos, pero hay que ver cómo actúa políticamente la ONU, cómo es cómplice de lo que dice defender, precisamente cuando avala las intervenciones humanitarias, por ejemplo, y no condena el uso militar de materias primas de las potencias. Evidentemente, cuando Rusia o China le ponen un freno a la Organización Mundial de la Salud para trabajar la pandemia, están dando muestras de su poder soberano, ¿no? Y la ONU se presenta como lo bueno en sí, lo bello en sí, lo humano en sí. Y no, ahí hace falta un desmontaje crítico para llevar a su extremo la contradicción, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, en este caso, dónde están los no derechos humanos, ¿no? ¿Quiénes no son humanos en realidad para la ONU? Y bueno, pues ahí vamos a ver un rostro que es monstruoso de las instituciones civilizadas y democráticas. Por eso Hegel no era demócrata, ¿eh? No era demócrata, porque creía que la democracia pues se prestaba a la demagogia. No usa el término populismo, obviamente, pero en toda su descripción está atacando esa manera en que se puede instaurar una lógica demagógica para nutrir lo que se dice que se defiende cuando ese mismo discurso se usa precisamente para conectar o apoyar lo que se supone que se rechaza. Este es, digamos que la fuerza de Hegel, todavía y la vigencia actual. Y muchas gracias. Doy lectura a otra pregunta del público. En este caso, Josué López Cruz pregunta lo siguiente: ¿por qué hay un escozor a la verdad en tiempos contemporáneos? ¿Cómo apelar por un discurso filosófico que busca la verdad en tiempos de falsas noticias? ¿Tiene sentido hablar de verdad en política desde Hegel? Esa es la pregunta. Sí, sí tiene sentido hablar de la verdad en política sin caer en el, en el rey filósofo que se lo adjudicaron a Platón. Es que se lo adjudicaron porque en realidad se balconean cuando solamente leen la República de Platón en Porrúa. Cuando no leen todo el corpus de Platón. Aquí hay un problema de fuentes. Entonces dicen, sí, Platón, el utópico, el primer comunista que propugnó por hacer comunitarias a las mujeres y a los hijos, y los guardianes eran así como la élite, pero quien iba a ejercer el poder era el rey filósofo. Y entonces, pues es el origen del totalitarismo, ¿no? Y entonces, como hablaba de una política de la verdad, pues sí resulta que sí, indudablemente la metafísica occidental es la fuente del totalitarismo, ¿no? Es un juicio que comparten Karl Popper con Hannah Arendt, y es incorrecto, porque Platón, además de la República, escribió muchos otros diálogos, ¿no? Y dice desde el principio, voy a hacer una construcción de ficción con el pensamiento para tratar de definir qué es lo justo. Y si esto puede imperar en un estado, entonces dice, si hubiera justicia entre los hombres, habría esto, pero eso implica un rey filósofo. El rey
puede gobernar según saben y transmiten, así como maestros de la SEP, saben y transmiten. Pero el filósofo no sabe. El filósofo socrático, de donde procede Platón, sabe que no sabe. Y entonces pregunta y como partera hace emerger lo que puede quedar como verdad. Si ese ejercicio, si con ese ejercicio se gobierna, pues resulta que gobierna el pensar filosófico, ¿ah? Y entonces el problema viene, que viene del dualismo platónico, en cómo concretar una discusión que puede que no llegue a acuerdos. ¿Cómo lo concretamos? ¿Cómo hacemos como si la verdad imperara, sin que sea la verdad en tanto absoluta y absolutista? Bueno, pues ese ejercicio procesual tiene que pasar por instituciones, ¿sí? De mediación de lo singular con lo particular, con lo universal. Pero resulta que lo universal, pues, en buena lógica de Hegel, no está aparte de los otros dos. No es una cosa aparte, porque si fuera una cosa aparte sería un uno. Es como la dialéctica entre lo uno y lo múltiple. Yo para pensar lo uno tengo que pensar lo múltiple, y en lo múltiple se me encierran las dos contradicciones. Es un múltiple, un múltiple. Ya decir, como viene en un libro por ahí, multiverso, ya eso ya es más complicado, ¿no? Múltiple y diverso, para vernos bien plurales y decir que no somos marxistas totalitarios, sino que somos marxistas utópicos. Eso quién sé qué es, multiverso. Pero es uno y múltiple. Lo múltiple es un uno múltiple. O universidad. Universidad. Unión en la diversidad. Mantienes lo diverso y mantienes la unidad. Bueno, esta es la verdad hegeliana. Sí se puede, pero como un ejercicio de la racionalidad del funcionariado. Es el funcionariado, o en Hegel es la clase universal. Y entonces, pues es un Estado imperial, imperial en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, sin sucumbir al interés individual, perdón, al individualismo posesivo de es el totalitarismo, que es el autoritarismo de la libertad individual de uno o de unos pocos. Entonces, esta es la manera en que para Hegel se concilia la política de la libertad con la política de la verdad. En ese sentido de la verdad, pero no en la verdad que nos han contado como... Yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta, tengo la verdad relativa. Eso, la verdad relativa, pues es mentira, ¿sí? Si es verdad, es absoluta, hasta nuevo aviso. Ajá. Y entonces sí puede haber una política de la verdad. De hecho, todos los que hacen política, todos los que ahorita se están peleando por la dirección de Morena, están haciendo una política de la verdad. Si Muñoz Ledo no creyera que es verdad su posición, pues no lucharía y se regresaría a su cubículo de ciencias políticas a estudiar, ¿no? O se dedicaría a otras cosas, a escribir literatura o algo, pero todos los políticos hacen política de la verdad, que les extraña, incluso los que te dicen, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, pero, y te dice su verdad absoluta. Todo es relativo, menos esto que te estoy diciendo yo, que es relativo, porque yo te lo digo, son muy intolerantes. Ahí hay contradicciones. Basta el hegelianismo más elemental para descifrar las contradicciones de los supuestos liberales y de los supuestos demócratas y de los supuestos republicanos. Hegel te lleva a un escepticismo radical, efectivamente. No hay que creerles, no porque sean políticos, ¿no? Sino porque la política es contradictoria y al ser contradictoria es política. Se trata de superar momentáneamente las contradicciones sin mandar a ningún campo de concentración a la gente. De eso se trataría. Y ese es Hegel, un defensor de la libertad, tanto que hasta John Rawls se fue con la idea de que Hegel era liberal. John Rawls, una de las voces
más autorizadas del liberalismo político. Creo que con eso contesto, maestro Fuerte. Muchas gracias, doctor. Hoy, lectura a otras preguntas del público. Afortunadamente han llegado muchas inquietudes. Leo, de la doctora Dinora Hernández, son dos preguntas. Uno, si puede explicar con mayor detenimiento el concepto de némesis. Dos, en nuestro tiempo, de una especie de horror a la dialéctica que nos propone Hegel, ¿cuál sería la vigencia e importancia de la dialéctica para pensar nuestra sociedad? En estas dos preguntas. Sí, empiezo con la segunda. Como usted guste. ¿Sí? Empiezo con la segunda porque sí es cierto, yo comparto este juicio de que hay una especie de fobia a la dialéctica, de horror a la dialéctica, porque la dialéctica sí puede desnudar la parte que permanece oculta de los discursos políticamente correctos y de las nuevas ideologías o novísimas ideologías que están en la base de las prácticas políticas de nuestros tiempos. Entonces la dialéctica no tiene contemplaciones, no está casada con ninguna ideología y rompe todas las ideologías y va a su fundamento y encuentra la negación determinada de esta ideología. Es decir, esto es un mecanismo que se explica mejor con Freud cuando nos damos cuenta que el insulto del homofóbico está escondiendo algo del orden de la homofobia en lo más íntimo del ser agresor. Y así todos los odios, todos los discursos de odio y todas las ideologías tienen su discurso de odio en contra de algo o de alguien, o de algo que se concrete en alguien. Y eso es muy grave, ¿no? O sea, estoy en contra del patriarcado, pero este me las va a pagar, este concreto me las va a pagar. Sí es un sistema, pero este lo voy a meter a la cárcel o le voy a quitar su empleo. Hay un horror político a la dialéctica porque es ese pensamiento que te lleva a pensar de otra manera, cuesta trabajo, y por eso es tan difícil Hegel. Es una estrategia para que está expresando cosas difíciles para el pensamiento, claro, pero una vez que te ejercitas, que te cuesta trabajo, etcétera, ya puedes ir pensando otros objetos de una manera radical. Ahí sí radical. Radical es ir a la raíz, pero esa raíz es lo contrario a lo que aparece. Ahí es bueno recordar a Heidegger, el ser se manifiesta ocultándose, pero mejor a su referencia san agustiniana, que siempre que lo cito, agradezco a José Luis González Callejas que me lo haya recordado. Dios se manifiesta ocultándose. Pues sí, aquí lo horroroso, lo ominoso, lo abyecto, lo siniestro, se manifiesta como el discurso aceptable que guía mi moralidad abstracta. Oh, entonces, pues efectivamente hay una tensión en esto, pero es que la némesis, por eso digo la némesis, que es la contradicción llevada al límite de su propia negación, doble negación. Y pongo el ejemplo de que fíjense cómo este discurso que es justo y bueno, ¿ah? Por ejemplo, el discurso cristiano. ¿Dónde encontramos la contradicción del discurso cristiano? En la iglesia. En la iglesia. Ahí está la contradicción. La iglesia es la contradicción de la idea cristiana de Dios como amor al prójimo. La iglesia, la pederastia, los millones que tiene invertidos en distintas industrias y que han estado documentados por distintas investigaciones periodísticas, la historia del papado, etcétera. Toda la contradicción del espíritu cristiano. Ahora, ¿dónde está la némesis? En la iglesia no. La némesis es algo parecido como el doble de Dostoyevsky, como el doble del Club de la Pelea, como aquel otro que soy yo puesto como demonio, como lo putrefacto. Nosotros tenemos una visión muy
benevolente de nosotros y más con las selfies, con los filtros y con todos los trucos de fotografía que usamos y abusamos de ellos en las redes sociales. Nos ponemos guapos y nos ponemos en nuestra mejor condición y ponemos un poema de Whitman y somos aceptados por los demás. Bueno, ¿qué es lo que esconde esa facha? ¿Qué esconde? Pues justamente lo que aparece como lo ominoso de esa facha, que no es nada más mi simple contradicción, sino una contradicción de la contradicción. Y entonces voy a encontrar lo horroroso de mi vida, lo vacío de mi vida, lo banal de mi vida, lo mejor me suicido, mejor no hubiera nacido. Y esta es la realidad verdadera del hombre, del ser humano, quiero decir, del ser humano. Entonces, esa es la némesis, pero es un recurso que me parece válido didácticamente para referirme a la contradicción determinada de Hegel. No nada más al contraste, a la diferencia, a la distinción, sino a la contradicción propiamente, que es lo mismo de la democracia llevado al límite de su propia negación. ¿Cuál es la némesis de la democracia? ¿No? El populismo es la némesis de la democracia. Cumple todas las formas de la democracia, pero para negar la democracia. Por cierto, no puede haber populismo de izquierda, ¿no? Ahí con todo respeto, pues, pero, o sin respeto, con el respeto que da el pensamiento, me parece que se equivoca Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Se equivocan, porque son dos. El populismo siempre es de derecha, siempre es, por eso prefiero llamarlo bonapartismo. Viene de una solución que detiene el cambio e institucionaliza a través de la obediencia y el culto de la personalidad, institucionaliza la desorganización de la población. Creo que contesté las dos. Sí, muchas O gracias. intenté al menos. Sí. Doy lectura a otra intervención del público. Marco González comenta lo siguiente. Parece poner a Hegel de manera arbitraria en contraposición a todos los autores contemporáneos. Pregunta, ¿es posible hacer una lectura de Hegel recuperando la intención de hacer que la razón reflexione sobre sí misma? Es decir, antes de contraponerse a otros autores, ¿cómo se emprende o recupera el sistema filosófico de Hegel para aprender a pensar y para reflexionar sobre la manera en la que construimos nuestros pensamientos, presupuestos y entendimiento del mundo? ¿Es esto posible o pertinente? Yo digo que sí es posible y es pertinente, y para entrarle a Hegel hay que leer a Hegel. ¿Y cuál es la manera de leer a Hegel? Bueno, hay autores que son mucho más didácticos en la introducción a Hegel, pero Hegel es suficientemente didáctico en la historia de la filosofía, que es el que yo siempre recomiendo para introducirse a Hegel, incluyendo la introducción que la escribió él y la reconstrucción que se hace de la historia de la filosofía a través de sus estudiantes. Eso me parece un ejercicio didáctico que se hace de cuenta como que Hegel mismo te está dando clases. Y luego las lecciones de filosofía, de filosofía de la historia, complementa esta especie de introducción. Después hay que ir a los escritos de juventud de Hegel, que afortunadamente el Fondo de Cultura Económica ha puesto en una edición crítica muy, muy buena, incorporando textos muy buenos. Y hay que empezar con textos, los llamados textos teológicos de juventud, que son textos filosóficos en realidad. Hegel también es un teólogo y puede ser muy elocuente la manera en que ahí Hegel está en contraposición, contraponiéndose al legado kantiano y fictiano. Y es muy schellingiano, o sea, muy romántico. El joven Hegel es muy sencillo. Bueno, más o menos sencillo, es filósofo, ¿no? Y luego ya se complica mucho en Jena y en la fenomenología se complica mucho, pero para
hacerse de Hegel es inevitable leer la fenomenología del espíritu y luego la lógica y luego la enciclopedia y luego la filosofía del derecho. Porque eso fue lo que Hegel escribió, ¿no? Hay veces que se le da la vuelta a eso y se lee solamente la filosofía del derecho y ya con eso pasa el pasaporte como hegeliano, ¿no? Pero no es suficiente. Es más, la filosofía del derecho ni se entiende bien si no se le pone en conexión con la ciencia de la lógica. De los autores contemporáneos, bueno, es que todos tienen su Hegel, ¿no? Byung-Chul Han escribió recientemente un libro sobre Hegel y el poder. Es muy bueno el título, muy atractivo, Hegel y el poder. Y bueno, pues sí, la verdad, además es delgadito, dices, ay, me lo va a explicar fácil y rápido a la Byung-Chul Han, pero no, pues es un Hegel a la coreano-alemana, ¿no? A mí no me parece que sea una buena interpretación sobre Hegel. Si lo estudió, indudablemente, no estoy quitando méritos a nadie, pero sin este espíritu crítico, solamente sería una sucursal, no me gusta eso, una sucursal que repite a Honneth, por ejemplo, o que repite a Charles Taylor, o que repite a cualquier, no, hay que tratar de pensar por uno mismo. Lo que pasa es que también el colonialismo implica desacreditar a quienes se atreven en nuestro medio a pensar por sí mismos, como que no nos sentimos preparados. No, tú eres mexicano, tú naciste aquí, no tienes derecho a pensar por ti mismo. Entonces, pues sí me refería a algunos de los pensadores actuales y no a otros, que también podría mencionarlos, incluyendo a Judith Butler en su tesis doctoral, ¿no? O, pues es que también lo políticamente correcto de pronto te lleva a darle la vuelta a la crítica a algunas autoras, ¿no? Pero Judith Butler tiene una tesis doctoral de mucho trabajo, muy buena y todo, pero es una clarificación de la lectura que tiene de Hegel, que es la lectura postestructuralista de Hegel. Entonces ya después descubre el agua tibia en su libro Mecanismos psíquicos del poder. Tiene una visión negativa de poder y para Hegel el poder me permite ser libre. Y esto pues no está ni en Byung-Chul Han ni en Judith Butler en su tesis doctoral, que ya está en español, por cierto. Y así con otros autores que acomodan a Hegel, porque pues sí puedes encontrar frases de Hegel que prácticamente te legitiman cualquier cosa. Pues si no se le entiende nada descontextualizado, pues se puede fundamentar cualquier cosa con la letra hegeliana. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Comento en general que algunas preguntas que tengo aquí todavía prácticamente, si prestaron atención, han sido contestadas por el doctor Ábalos. Voy a leer dos preguntas de una misma persona, que es Leonard Mike. Dice, ¿cuál es la importancia del concepto de Estado en Hegel y su importancia para nuestros tiempos? Y es cierto que la filosofía hegeliana es profundamente cristiana, y si es así su incumbencia en nuestro tiempo. Sí, es profundamente cristiana, versión protestante, es decir, reformula filosóficamente la idea de Dios. Dios no es una persona, es como persona, Cristo es un momento del devenir Dios. Dios es un proceso y Dios en tanto proceso solamente de manera imperfecta se concreta en un Dios que se hizo hombre, devino hombre y murió como hombre. Al morir se hizo idea absoluta. Entonces el Dios de Hegel pues, es el humano llevado a su punto de máxima expresión como proceso, lo que implica el recogimiento de negaciones. Es profundamente cristiano, sí, pero no es fetichista. De hecho, se burló de unos católicos en una clase del fetichismo de los católicos que adoran imágenes, que adoran muñequitos. Y entonces lo acusaron, ¿no? Ante la Comisión de Violencia contra los Católicos.
y lo regañaron, ¿no? Así, oye, no les digas eso. ¿Cómo puedes? Dice, pues es que no pueden ascender a la filosofía porque no entienden que Dios es una idea de un proceso que tiene momentos y en esos momentos hay negación, negación. Dice Hegel, cuando es joven, el Viernes Santo especulativo, la muerte de Dios, y es un tema de todos los congresos hegelianos, la muerte de Dios según Hegel, no según Nietzsche, sino según Hegel, la muerte de Dios, el Viernes Santo especulativo, que por lo demás fue histórico. ¿Por qué histórico? No porque él creyera en la historicidad en la figura de que hubo una persona que se llamó Jesús y que realmente era el Hijo de Dios, sino en la religión de masas que fue el cristianismo, en que se hizo real la idea de Dios. Y pues sí, es lo absoluto sobre la tierra, esa es la historia, el paso de Dios sobre la tierra. Ahora, con el Estado, si es vigente esto, sí, sí, me parece que sí es vigente, si no lo fetichizamos, obviamente, eso no legitima para nada la Iglesia de Roma, ¿no? Ni ninguna iglesia que pasa como ideología y que tiene los mismos mecanismos de opresión que la iglesia. Y a veces pasan como prácticas y discursos de izquierda. No lo son, no lo son. Pero hay que concebir la tensión, que es algo de lo que preguntaba, me parece que Dinora Hernández, la tensión en la que está puesto el discurso hegeliano y el hablar con la verdad. Hoy es peligroso porque prácticamente hay linchamientos y linchamientos mediáticos que hieren mucho. O sea, lo que hicieron y lo que hace todavía Chumel Torres con el hijo de Andrés Manuel López Obrador es muy ofensivo. Ajá. Eso no es libertad de expresión. Es un linchamiento de un niño que no tiene nivel en el entierro. Y lo mismo se ha hecho con voces, pero aquí con voces que se atreven a cuestionar algo, inmediatamente empieza a través de las redes sociales un discurso de odio que francamente inhibe a cualquiera para decir lo que piensa. Entonces, eh, sí, a mí me parece que ese discurso no es el de la teología de la liberación, ¿no? Que finalmente se respalda en el pertenecer a la iglesia. Y cuando dejan de pertenecer a la iglesia, de todos modos, reproducen el autoritarismo presente en la doctrina cristiana, de la que da cuenta el propio Hegel al criticar la figura de Jesús de Nazaret frente a Sócrates. Porque Jesús finalmente es un egocéntrico que dice, se os ha dicho, ¿no? Está criticando a Kant, Hegel. Se os ha dicho esto, pero yo os digo esto. ¿Y por qué te voy a obedecer a ti? ¿No? Es un poco por qué Kant me dices que este es el imperativo. ¿De dónde viene la legitimidad de la razón? Pues no puede Kant y entonces se va a la política y por tanto ya a ceder ante las evidencias de que la moralidad kantiana es abstracta. Entonces se van a la política para decir, bueno, esta moralidad abstracta la vamos a convertir en una moralidad concreta, en una democracia en concreto donde el que gane la mayoría tiene la verdad. Oye, pero es la mitad más uno, el 49% no es ninguna minoría. Sí es una minoría y se aguantan. Es lo ridículo de la democracia. La cuestión del Estado, recomiendo, es un comercial, pero pues ni modo, acaba de salir gratis la versión digital de mi libro El monarca, el ciudadano y el excluido. Es una reedición corregida y aumentada y precisamente el aumento de esta edición consiste en un capítulo sobre Hegel. Es un capítulo que se inscribe en un trabajo sobre los momentos de todo poder político, el monarca. Todo Estado tiene un monarca y no puede no tenerlo. Contra los anarquistas, contra todos los que dicen que nuestra organización es en red. Eso no es cierto. No puede ser. Somos bien demócratas. No es cierto.
Es monarca, es ciudadano y excluido. Todo el mundo tiene un excluido, todo el mundo tiene un objeto del odio, que es en su sí mismo puesto como enemigo. Esa es la dialéctica llevada a la política. Y en un texto, en un capítulo del libro Hegel actual, La paciencia de lo negativo, que está en Gedisa, y pueden hacer sus pedidos, pero también está gratis, la verdad, en la página, en el repositorio digital de la UAM Xochimilco, ahí en División de Ciencias Sociales y Humanidades, hay un repositorio digital y están las dos publicaciones. Bueno, están todas las publicaciones de acceso gratuito, lo pueden bajar. Y ahí en ese libro tengo un capítulo sobre la vigencia de la teoría del Estado de Hegel en contra de los que precisamente dicen que no es vigente. Yo digo que sí es vigente la racionalidad del Estado, ¿no? Que todo esto de las políticas públicas viene de la necesidad de racionalizar la intervención del Estado. El Estado de todos modos va a intervenir. El aparato estatal de todos modos va a estar. El asunto es cómo discutimos los criterios que rigen la racionalidad de la intervención del Estado. Y eso me parece vigente en Hegel. O sea, no solo Hegel, no quisiera pasar así como el dogmático que solo Hegel. No solo Hegel, por supuesto, porque Hegel es un filósofo del tiempo y el tiempo está confeccionado por todos los otros pensadores que en todo alrededor del orbe han y siguen pensando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Prácticamente el tiempo pues, simplemente se agotó. Le quiero agradecer en nombre de la comunidad del Departamento de Filosofía su extraordinaria participación, muy nutrida, digamos, con muchos elementos que nos deja para pensar y pues abrir la puerta para que en otro momento pues nos acompañe y nos imparta otra charla de este tipo. Encantado, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias por invitarme a esta charla, a esta conferencia. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de asistir. Gracias a usted y un aplauso virtual. Ahorita pues, estamos en esta normalidad, o nueva normalidad. Muchas gracias y hasta luego.